The Euphrates River is drying out. ¿Sientes ese temblor? No es un terremoto, es algo mucho más antiguo, algo que llevaba milenios esperando bajo las aguas turbias de uno de los ríos más sagrados de la historia. Y ahora está despertando. Las piedras fracturadas revelan cavernas que nunca debieron ser encontradas. Cadenas colosales brillan bajo la luna del desierto. Testigos hablan de gritos que emergen desde las profundidades. Voces que no suenan humanas. Pero lo que viene después es aún más aterrador. Una figura luminosa, alada, deformada, caminando entre la niebla a orillas del río. Es posible que sea uno de los ángeles caídos que menciona el Apocalipsis. Aquellos que fueron encadenados en el abismo, finalmente liberados. ¿Será esta la señal, la hora profetizada, el preludio del regreso? No te muevas, porque lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver el mundo. Los vientos sobre el Éufrates han cambiado de dirección. Antes transportaban el aroma de la vida, de las cosechas, del agua fresca que nutría valles enteros. Ahora barren tierra agrietada que resplandece de forma extraña bajo el sol agonizante. Los agricultores, que antes llenaban sus campos con el agua del río, ahora tropiezan con algo completamente diferente. Venas de polvo dorado, escamas metálicas incrustadas en el barro como lágrimas solidificadas de un dios olvidado. Al principio, pensaron que era arena reflejando la luz. Luego la noticia se propagó como fuego en la sequía. El Éufrates estaba revelando un tesoro, oro, real, pesado, intacto desde la antigüedad. Las multitudes comenzaron a reunirse, algunos con palas, otros con sueños desesperados. Videos virales mostraban hombres recogiendo tierra luminosa en bolsas de plástico, gritando con incredulidad temblorosa. ¡Es verdad! ¡La profecía es real! Sus voces oscilaban entre la euforia y el terror puro, porque aquellos que conocen los textos sagrados recuerdan una promesa escalofriante pronunciada hace 1400 años por el profeta Muhammad. La hora no llegará hasta que el Éufrates descubra una montaña de oro por la cual la gente peleará. 99 de cada 100 morirán. Y ahora, bajo el sol implacable de Medio Oriente, esa profecía parece cobrar vida. El río que una vez separó imperios ahora expone la codicia que une a todos los hombres. Informes confirman que grupos armados de buscadores de tesoros ya han chocado violentamente a lo largo de las riberas. Gritos, disparos, nubes de polvo donde antes se elevaban oraciones. Pero espera, ¿y si esa montaña de oro no es realmente oro? ¿Y si es algo mucho más peligroso? Científicos de Irak y Turquía han propuesto una explicación alarmante. Dicen que la capa brillante podría provenir de oxidación mineral, metales pesados o incluso depósitos de uranio, el mismo elemento que alimenta las ojivas nucleares. Si eso es cierto, entonces esto no es un tesoro, es una maldición esperando detonarse. Petróleo, uranio, oro, la forma no importa, el mensaje es el mismo. La obsesión de la humanidad por el poder y las ganancias ha regresado al mismo suelo donde nació la civilización. El Éufrates, la arteria vital de imperios milenarios, ahora expone su legado oculto: corrupción, avaricia y guerra. Lo que comenzó como un descubrimiento se transforma rápidamente en tentación. Naciones vecinas susurran sobre enviar equipos de prospección, tal vez incluso tropas. El mismo polvo que brilla bajo el sol podría teñirse de rojo muy pronto. El Hadís advierte que cada hombre dirá: quizás yo sea el que sobreviva, pero nadie lo hará, porque la montaña de oro no es una promesa, es una prueba. El momento en que la codicia toca el suelo sagrado, el juicio comienza. Desde una perspectiva profética, esto no se trata de minerales ni dinero, se trata del corazón del hombre. El oro
es el espejo del alma, y lo que refleja ahora es aterrador. Así como Babilonia cayó en su orgullo y lujo, así también colapsarán los poderes modernos cuando se inclinen ante el mismo ídolo. El río se seca, y con cada gota que retrocede, el cielo expone otra capa de verdad. Lo que estaba enterrado bajo el agua no era tesoro, era advertencia. ¿Reconocerá la humanidad esta señal? ¿O como polillas hacia la llama, lucharán y perecerán por el brillo de la destrucción? Mantente atento, porque lo que viene ahora sacudirá tus cimientos. La noche desciende sobre el Éufrates, y donde la oscuridad debería tragarse el agua, algo inesperado resplandece en su lugar. A lo largo de los meandros poco profundos del río, venas tenues de luz azul pulsan bajo la superficie, se retuercen, se desplazan como electricidad viva. Los pescadores fueron los primeros en notarlo. Le escribieron olas que brillaban como zafiro fundido, danzando al ritmo de algo que no era moldeado por el viento ni la corriente. Drones enviados sobre el agua lo confirmaron. La luz se movía en pulsos sincronizados, ascendiendo y desvaneciéndose como si respondiera a un comando invisible. Los científicos se apresuraron a explicar. Algunos sugirieron algas bioluminiscentes, otros propusieron reacciones químicas de minerales reaccionando al calor, pero incluso esas teorías fallaron. La luz no era constante, se comportaba con precisión temporal, formaba patrones geométricos que parecían inquietantemente deliberados, círculos, espirales, incluso contornos tenues que se asemejaban a letras antiguas. No era aleatorio, era comunicación. Para aquellos que estudian la profecía, la luz azul lleva un significado más profundo. En las escrituras, el azul representa el reino celestial, la pureza y la presencia divina. Los hilos de las vestiduras sacerdotales eran teñidos de azul para simbolizar comunión con Dios. Pero el azul también es el color de la guerra celestial, el tono del rayo cuando los ángeles aparecen en batalla. El libro de Ezequiel describe seres ardientes rodeados de brillo como zafiro, y el Apocalipsis habla de destellos de relámpagos desde el trono de Dios. Para el ojo del creyente, estas corrientes luminosas parecen menos como algas y más como las convulsiones de algo espiritual. Tal vez el velo entre los reinos parpadeando abierto. Mientras la investigación continuaba, buzos que exploraban las secciones iluminadas del río hicieron un descubrimiento escalofriante. Bajo una de las concentraciones más brillantes de luz yacía un objeto metálico, largo, perfectamente simétrico. Cuando fue recuperado, el barro dio paso para revelar una espada antigua masiva, casi 3 metros de longitud. La hoja estaba corroída pero intacta, su filo embotado por siglos, pero aún formidable. Grabados a lo largo de su superficie había símbolos prebabilónicos, algunos coincidiendo con inscripciones encontradas en ruinas cananeas antiguas. Los expertos fecharon el metal en una era que desafiaba la lógica, más antiguo que la guerra registrada en la región. Las dimensiones y artesanía de la espada superaban la capacidad de las forjas antiguas conocidas. Su empuñadura era enorme, no diseñada para manos humanas, sino para algo mucho más grande. Tenía un parecido inquietante con el arma bíblica que una vez empuñó Goliat de Gat, el gigante Anakim, a quien David derribó con una sola piedra. ¿Podría ser esta la misma espada, perdida a través de conquistas e inundaciones, enterrada por el tiempo, solo para resurgir ahora como si fuera convocada por la profecía? El simbolismo es impactante. El arma del orgulloso, una vez alzada contra el pueblo de Dios, yace bajo el río del juicio. El Éufrates, visto durante mucho tiempo como la frontera entre lo divino y lo profanado, ahora expone la reliquia de la rebelión. En esta revelación, la historia parece repetirse. La arrogancia conoce su tumba, y esa tumba comienza a brillar. La espada es más que un artefacto, es un testimonio, un eco silencioso de la era de los gigantes, resurgiendo en la era de las señales. Quizás nunca debió ser encontrada, quizás la luz del río es el propio recordatorio del cielo de que cada arma forjada contra la verdad algún día resurgirá, solo para presenciar su propia derrota.
comenzó con susurros al atardecer. Aldeanos, a lo largo de las riberas del norte del Éufrates, hablaban de una figura caminando a través de la niebla, lo suficientemente alta como para proyectar una sombra sobre el río mismo. Los pastores vieron lo que al principio parecía un hombre, pero demasiado luminoso, demasiado inmóvil. Sus extremidades eran largas y antinaturales, su marcha lenta pero deliberada, dejando marcas de quemadura donde sus pies tocaban el suelo. Otros describieron alas plegadas firmemente contra su espalda, rasgadas y cicatrizadas como si provinieran de una batalla antigua. Nadie se atrevió a acercarse. Cuando cayó la noche, los teléfonos celulares temblaban en manos temblorosas. Videos borrosos capturaron destellos de movimiento. Una silueta pálida flotando a través de la niebla. Ojos brillando en azul blanco, reflejando como brasas ardientes. La criatura parecía ni espíritu ni bestia. Caminaba erguida, pero el aire se distorsionaba a su alrededor como si la luz misma se doblara ante su presencia. El ganado huyó de las riberas, los perros se negaban a ladrar, incluso las aves dejaron de cantar. ¿Qué es esto? Los ancianos de la aldea recordaban las antiguas leyendas, historias transmitidas generación tras generación sobre los vigilantes. Ángeles que descendieron antes del diluvio, ángeles que enseñaron a la humanidad secretos prohibidos, ángeles que se aparearon con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim, una raza de gigantes abominables. El libro de Enoc, aunque no está en todos los cánones, describe su destino. Fueron encadenados en las profundidades de la tierra, encarcelados hasta el día del juicio. Y según el Apocalipsis capítulo 9, 4 ángeles están atados en el río Éufrates, esperando la hora señalada, la hora en que serán liberados para traer muerte a 1/3 de la humanidad. ¿Podría ser que esta criatura sea uno de ellos? Los testimonios continuaron acumulándose. Un camionero que conducía por una carretera cercana afirma que vio a la figura parada en medio del camino. Cuando encendió las luces altas, la criatura no se movió, simplemente lo miró, sus ojos perforando a través del parabrisas como si pudieran ver directamente su alma. El motor del camión se detuvo, las luces parpadearon, y por un momento que pareció durar eternidades, el hombre sintió un frío tan profundo que sus huesos dolían. Luego, en un parpadeo, la figura desapareció. Otro testigo, un ingeniero que trabajaba en un proyecto de irrigación, grabó algo aún más perturbador. En su grabación, la criatura está de pie junto al agua. De repente extiende sus alas, completas, masivas, cubiertas de lo que parecen ser ojos. La descripción coincide inquietantemente con los seres descritos en Ezequiel capítulo 1, criaturas con 4 caras y 4 alas, cubiertas de ojos, que se mueven como relámpagos. ¿Coincidencia o revelación? La población local ahora evita el río después del anochecer. Algunos han abandonado completamente sus hogares. Otros han formado grupos de vigilancia, armados con linternas, cámaras y oraciones. Las autoridades permanecen en silencio. No hay comunicados oficiales, no hay investigaciones públicas. Solo silencio oficial, pero el silencio no silencia la verdad. Algo ha emergido del Éufrates, algo que no encaja en nuestra realidad, algo que desafía la explicación científica. Y si las escrituras son correctas, esto es solo el comienzo. Más profundo en las cavernas expuestas, donde la luz del sol no penetra, los exploradores encontraron algo que heló su sangre. Cadenas. No cadenas comunes. Estas eran inmensas. Cada eslabón del tamaño de un hombre adulto, forjadas en un metal que no coincide con nada en nuestros registros geológicos. Las cadenas descendían hacia la oscuridad, hacia profundidades que los equipos de exploración no se atrevieron a seguir. Algunas estaban rotas, fragmentadas, como si algo con fuerza inconcebible las hubiera destrozado desde adentro. Las inscripciones talladas en los eslabones eran inquietantes. Escritura cuneiforme
mezclada con símbolos que no pertenecen a ningún lenguaje conocido. Los lingüistas que los examinaron quedaron desconcertados, pero algunos académicos que estudian textos apócrifos reconocieron patrones, símbolos de atadura, sellos de encarcelamiento, el tipo de marcas usadas en rituales antiguos para aprisionar entidades malévolas. El libro de Enoc describe cómo los ángeles caídos fueron atados con cadenas de oscuridad, lanzados a pozos profundos bajo la tierra, esperando el día del juicio final. ¿Son estas las mismas cadenas? Y si lo son, ¿por qué están rotas ahora? El análisis de carbono en el metal produjo resultados imposibles. El laboratorio devolvió los datos múltiples veces, insistiendo en que debía haber un error. El metal era más antiguo que la misma región, más antiguo que las pirámides, más antiguo que Sumeria. Su composición contenía elementos en proporciones que no ocurren naturalmente en la Tierra. Un ingeniero metalúrgico, visiblemente perturbado, admitió fuera del registro: esto no fue hecho aquí, no con tecnología humana, ni antigua ni moderna. Entonces llegó el sonido. Los trabajadores que descendieron a las cavernas para documentar las cadenas informaron haber escuchado algo que no podían explicar. Un gemido bajo, resonando, vibrando a través de las paredes de piedra. No era viento, no era agua, no era estructural, era vocal, como voces cantando en una lengua que nadie reconocía. Un canto que hacía que la piel se erizara y el corazón latiera irregularmente. Algunos trabajadores se negaron a regresar, otros desarrollaron insomnio severo. Uno describió pesadillas recurrentes de ser perseguido por figuras aladas a través de laberintos subterráneos sin fin. Los psicólogos lo descartaron como trauma por confinamiento, pero el patrón era demasiado específico, demasiado consistente entre individuos que no tenían contacto entre sí fuera del sitio. Algo en esas cavernas estaba afectando sus mentes, o algo estaba comunicándose con ellas. El proyecto fue silenciosamente clausurado. Los sitios fueron sellados. A los trabajadores se les pagó generosamente para que firmaran acuerdos de confidencialidad. La narrativa oficial: preocupaciones por la seguridad estructural. La verdad, algo mejor dejado enterrado. Pero es demasiado tarde. Lo que sea que estuviera encadenado allí abajo ya no está contenido, y el Éufrates continúa secándose. A medida que el nivel del agua continuaba cayendo, surgieron más descubrimientos, cada uno más desconcertante que el anterior. Fragmentos de cerámica con diseños que desafían la cronología. Figuras humanoides con características grotescamente exageradas. 6 dedos, cráneos alargados, alturas imposibles, tabletas de arcilla con escritura que los expertos no pueden descifrar completamente. Sin embargo, las imágenes son claras, figuras altas y luminosas descendiendo de los cielos, humanos inclinándose ante ellos. Enseñanza, construcción, hibridación, el registro de los vigilantes. Un equipo de arqueólogos desenterró lo que inicialmente pensaron que era un error de excavación, un esqueleto, humanoide pero no humano. La pelvis era demasiado estrecha, la caja torácica demasiado expandida, el cráneo demasiado grande, y la altura, cuando se reconstruyó completamente, medía más de 3 metros. Los gigantes del Génesis no eran mito, estaban aquí. Las muestras de ADN extraídas del hueso produjeron lecturas que dejaron perplejos a los genetistas. El material genético era parcialmente humano, parcialmente otra cosa. Contaminación del suelo, sugirieron algunos, pero las múltiples pruebas confirmaron los mismos resultados. La criatura era un híbrido. Esto no es ciencia ficción. Esto es arqueología encontrándose con la profecía. El relato del Génesis describe cómo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas. Su descendencia fueron los Nefilim, los poderosos hombres de la antigüedad. Estos seres fueron la razón del diluvio, la razón por la cual Dios decidió reiniciar la creación.
porque la línea de sangre humana estaba siendo corrompida. El propósito divino para la humanidad estaba siendo descarrilado. Y ahora, mientras el Éufrates retrocede, la evidencia de esa corrupción resurge. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento preciso de la historia? Algunos estudiosos proféticos sugieren que estamos en los últimos días, que las señales se están convergiendo, que el escenario se está preparando para eventos finales. Jesús mismo dijo que los días antes de su regreso serían como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Llenos de violencia, llenos de corrupción y llenos de Nefilim. Si la historia se está repitiendo, entonces lo que está emergiendo del Éufrates no son simplemente reliquias del pasado, son señales del futuro, advertencias de lo que está por venir. Pero quizás el descubrimiento más inquietante de todos no fue visual, fue auditivo. Equipos de grabación de sonido colocados en las cavernas más profundas captaron algo extraordinario. Frecuencias que vibran justo por debajo del rango auditivo humano normal, infrasonido, conocido por causar ansiedad intensa, desorientación e incluso alucinaciones en humanos expuestos durante periodos prolongados. Pero esto no era aleatorio, tenía patrones, ritmos, casi como lenguaje. Cuando los ingenieros de sonido ralentizaron las grabaciones y ajustaron las frecuencias a rangos audibles, lo que escucharon les heló el alma. Voces, múltiples voces, hablando simultáneamente, en capas, superpuestas en armonías disonantes que desafiaban la lógica musical. Las palabras no eran reconocibles en ningún idioma moderno, pero la emoción era inconfundible. Rabia, angustia, súplica, como si algo hubiera estado atrapado durante milenios y ahora gritara su libertad. Un lingüista especializado en lenguas muertas notó semejanzas con el acadio antiguo. Palabras fragmentadas que se traducían aproximadamente como liberación, venganza y juicio. ¿Coincidencia o mensaje? Los residentes locales que viven cerca de las cuevas han informado fenómenos perturbadores, pesadillas colectivas, niños hablando en idiomas que nunca aprendieron, adultos despertando con marcas extrañas en sus cuerpos, patrones geométricos grabados en su piel que desaparecen en horas. Los clérigos locales han sido llamados para realizar bendiciones. Algunos se negaron después de visitar los sitios, citando una presencia opresiva que no podían explicar. Un imán describió sentirse físicamente empujado cuando intentó recitar oraciones protectoras cerca de la entrada de una caverna, como si una fuerza invisible lo repeliera. No es de este mundo, susurró, y no quiere que estemos cerca. Las autoridades médicas han notado un aumento en condiciones psicológicas inexplicables en la región. Ataques de pánico, episodios psicóticos, personas previamente estables de repente reportando visiones de figuras aladas persiguiéndolas. ¿Histeria en masa o algo más siniestro? La ciencia ofrece explicaciones. Toxinas en el suelo liberadas por la sequía, gases subterráneos que afectan la cognición, estrés colectivo debido al cambio ambiental. Pero ninguna de estas explicaciones aborda la especificidad de los síntomas, la consistencia de las visiones, el patrón de las experiencias. Algo está sucediendo aquí que trasciende la mera psicología o toxicología. Algo espiritual está manifestándose en el reino físico y el Éufrates es el epicentro. Ahora debemos hacer una pregunta crítica. ¿Son estas ocurrencias meramente coincidencias, fenómenos naturales mal interpretados a través de lentes religiosas? ¿O son señales reales, advertencias codificadas en textos antiguos que ahora se están materializando ante nuestros ojos? Consideremos la convergencia. El Hadís islámico predice la montaña de oro del Éufrates y la masacre que provocará. El Apocalipsis cristiano describe 4 ángeles atados en el Éufrates esperando su liberación. Los textos judíos antiguos hablan de los vigilantes encarcelados hasta el fin de los días. 3 tradiciones proféticas, un río, un momento. Las probabilidades de que esto sea coincidencia son astronómicamente bajas.
pero hay más. Jesús describió las señales de los últimos tiempos en Mateo capítulo 24. Guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, persecución, falsos profetas, amor enfriándose. ¿Suena familiar? Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 3 sobre los últimos días. La gente será amante de sí misma, amante del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, desobediente a los padres, desagradecida, profana, sin amor, despiadada, calumniosa, sin autocontrol, brutal, sin amor por el bien. Mira a tu alrededor. ¿No es esta una descripción precisa de nuestra era? La tecnología ha avanzado, pero la moralidad ha decaído. Tenemos más comunicación que nunca. Sin embargo, más aislamiento, más información, menos sabiduría, más religión, menos fe. Las señales no son solo sobre eventos externos, son sobre condiciones internas, el estado del corazón humano, y ese corazón está revelándose tan claramente como el lecho del río ahora expuesto del Éufrates. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos realmente viviendo en los últimos días? Nadie conoce el día ni la hora. Jesús mismo declaró esto claramente, pero dijo que conoceríamos la temporada, que reconoceríamos los signos, y los signos están en todas partes. Israel fue restablecido como nación en 1948, después de 2000 años de dispersión. Un evento profético que muchos pensaron imposible. Jerusalén fue reunificada bajo control israelí en 1967. Otra señal crucial. La tecnología ahora permite que todo el mundo sea testigo de eventos simultáneamente. Apocalipsis habla de 2 testigos cuyas muertes serán vistas por todas las naciones. Imposible en épocas antiguas. Trivial hoy. La marca de la bestia, un sistema de identificación y comercio global, alguna vez pareció fantástico. Ahora, con monedas digitales, chips biométricos y sistemas de crédito social, es completamente factible. Las piezas están cayendo en su lugar. El tablero está siendo preparado. Y el Éufrates, el río que fluía a través del Edén, que bordeaba Babilonia, que separaba el este del oeste, ahora se está secando, exactamente como se predijo. Pero en medio de todo este misterio, toda esta oscuridad, hay una pregunta más importante que debemos hacernos. ¿Qué debemos hacer con esta información? ¿Vivir en miedo, escondernos y esperar el fin? No. Las señales no se dan para aterrorizarnos, se dan para prepararnos, para despertarnos de nuestra complacencia espiritual, para recordarnos que este mundo no es todo lo que hay, que existe un reino invisible que es más real que el visible, que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. El secado del Éufrates es un símbolo poderoso, representa la exposición de lo oculto, la revelación de lo que siempre estuvo ahí, pero que elegimos no ver. Nuestro orgullo, nuestra codicia, nuestra rebelión. Pero también representa la oportunidad, porque antes del juicio final siempre viene un llamado al arrepentimiento. Dios no desea que nadie perezca, Él desea que todos vengan al arrepentimiento y encuentren vida. El río se seca, el tiempo se acorta, pero la puerta aún está abierta. Las cadenas se han roto, pero tú no tienes que estar encadenado. Las voces del abismo gritan, pero hay una voz más fuerte, una voz de amor, redención y esperanza. Una voz que dice, ven a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Los gigantes pueden haber caminado una vez por esta tierra y pueden regresar, pero hay uno más grande que todos ellos, uno que venció al pecado, a la muerte y al infierno mismo, uno cuyo regreso no es una amenaza para los que lo conocen, sino una promesa gloriosa. Esto nos lleva a una verdad fundamental que a menudo se pierde en medio de las señales y maravillas. La fe, no fe en las señales, sino fe en aquel a quien las señales apuntan. Muchos buscan señales, buscan pruebas, buscan validación externa de sus creencias, pero Jesús advirtió contra esta mentalidad. Una generación malvada y adúltera busca señal,
pero no se le dará ninguna señal excepto la señal de Jonás. Las señales son útiles, pero no son el fundamento. La fe verdadera no depende de ver lo milagroso, depende de confiar en el carácter de Dios. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Creyó en la promesa de que tendría descendientes innumerables como las estrellas, a pesar de que él y Sara eran ancianos y sin hijos. No necesitó que el Éufrates se secara, no necesitó ver ángeles, no necesitó encontrar oro, simplemente creyó en la palabra de Dios y esa fe lo transformó. La misma fe está disponible para nosotros hoy. No una fe basada en fenómenos, sino una fe basada en la fidelidad de Dios. Una fe que confía en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no entendemos. Una fe que obedece sus mandamientos, no por obligación, sino por amor. Una fe que perdura a través de las pruebas, sabiendo que Él está moldeándonos a la imagen de Cristo. El río puede secarse, los ángeles pueden ser liberados, los tiempos pueden ser difíciles, pero para aquellos cuya fe está anclada en Cristo, no hay razón para temer, porque nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni la altura ni la profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación. Esa es la promesa. Y esa promesa es más fuerte que cualquier cadena, más brillante que cualquier luz, más poderosa que cualquier profecía. Entonces, ¿cómo crecemos en esta fe? ¿Cómo fortalecemos nuestra confianza